No he venido a pedirte como suelo, Señor. Si antes de yo clamarte conoces mi petición. Y vamos directamente a la prédica de hoy. Y estamos continuando con el libro de Josué y vamos a ver la fe de Caleb. Y en la guerra de Vietnam, que pasó hace muchos años, sucedieron unas cosas muy dramáticas en medio del desarrollo de ese conflicto. Y en cierta ocasión una patrulla norteamericana que estaba pasando por un sendero fue emboscada por los vietnamitas y obviamente al fragor de la lucha todos los soldados norteamericanos huyeron hacia una trinchera y cuando llegaron todos se dieron cuenta que faltaba uno. Cuando disminuyó la intensidad de los disparos y las bombas, pues uno de ellos saltó de la trinchera, y fue corriendo hacia internarse nuevamente en la selva. Y regresó con el hombre que faltaba, colgado en sus hombros. El sargento que estaba a cargo le dijo: esto es una irresponsabilidad porque tú has puesto en riesgo no solamente a la patrulla, sino a tu vida, por un muerto. ¿Por qué fuiste a buscarlo a él si ya estaba muerto? Y él dice: sargento, cuando yo llegué, él estaba conmigo. Aún estaba vivo y me dijo: amigo, sabía que tú vendrías, que tú no me dejarías aquí. Muchos confían en amigos que probablemente también en algún momento pueden fallar. Pero hay un amigo que nunca falla, es Jesucristo. Y de él habla toda la Biblia. Y en el libro de Romanos, que es una síntesis de la Biblia, se divide en dos partes. La primera es: cree en Jesucristo y serás salvo. Y la segunda nos dice a nosotros, a los creyentes, cómo debe vivir alguien que ha creído en Jesús. La fe está en la vida cotidiana. La fe no es una particularidad propia de simplemente los domingos del culto o el momento muy especial que tengo que tener en alguna relación con el Señor. La fe está en la vida cotidiana y la vida cristiana tiene que ser una vida de fe. Mi fe tiene que ser vista por otros, pero lamentablemente nosotros hemos levantado unos muros fortificados muy grandes e impenetrables entre la vida común y corriente y la fe. La vida eclesiástica quiere decir este es el momento en el que nosotros nos encontramos aquí, los domingos del culto, y los 6 días de la semana son muy diferentes. Pareciera que tenemos una doble vida. Y como no tenemos una vida de fe plena, como los cristianos no están viviendo por fe a plenitud, al estar en el mundo, pues no podemos ser sal y luz, porque somos afectados por nuestra propia condición. Y el mundo también tiene su propia manera de conducirse cuando se trata de fe. Por eso nosotros deberíamos acabar con esa doble vida. Nosotros deberíamos poner a tono lo que Dios nos dio a nosotros como capacidad. Porque el mundo también tiene, y estamos cerca, pero muy cerca de una fiesta pagana en la que se va a magnificar la fe. ¿La fe en qué? En las cosas pequeñas que representan lo grande que yo quiero. En las miniaturas. Y claro, y muchos habrán allí comprando las cosas que quieren tener. De repente dinero, de repente víveres, quién sabe una casa, un auto nuevo, esposa, esposo, todo pueden acceder, guaguas.
esta fe que tiene el mundo, en cosas tangibles, las que miran, las que pueden medir. Y están viviendo así. Y muchos cristianos aparentan tener una fe parecida. Así es tuya, la que solamente se basa en conceptos y no en una fe genuina. El que unió la vida corriente, la vida común y corriente y la fe fue Caleb. Este hombre no tomaba o descartaba algo por conveniencia personal. Él no ponía en el juicio por qué voy a decidir según su parecer, sino lo hacía dependiendo de los planes de Dios. Nunca obró con orgullo, con soberbia o autosuficiencia, que es una forma en la que muchos, incluidos cristianos, pues actúan cotidianamente pensando en que yo sé lo que estoy haciendo. Ya tengo suficiente experiencia en esto y no me voy a equivocar y lo voy a hacer como yo creo. O de repente son llevados por las emociones y reaccionan como quieren. Caleb sabía que todas las cosas están en la voluntad de Dios y bajo su soberanía, bajo su gobierno. Por lo tanto, en todas las obras que él ha participado, en todas las acciones que estuvo involucrado, fue íntegro y se entregó a esa voluntad suprema sin dudas. A los 85 años, Caleb demostró integridad de fe. Y ese es un ejemplo para nuestra fe. Y viendo el ejemplo de fe de Caleb, quisiera que aprendamos 3 aspectos de la fe en esta prédica. La primera, el carácter de un hombre fiel. El pasaje es Josué 14, versos 6 y 7. Y dice, los hijos de Judá fueron a Gilgal para ver a Josué. Y Caleb, hijo de Jefune, el kenicita, le dijo, tú bien sabes lo que el Señor le dijo a Moisés, el varón de Dios, en Cades Barnea. Esto en cuanto a nosotros. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. El relato de este pasaje nos dice que Caleb había sido uno de los espías. ¿El otro quién era? El otro era Josué. Había sido uno de los espías, de esos 12, que envió Moisés para ver la tierra prometida y trajo buenas noticias. Habían caminado por el desierto 40 años. Habían llegado al borde del lugar prometido. El Señor les había dicho, entren y vean. Si es que no es lo que yo les he dicho que encontrarían como la tierra prometida. Y entraron los 12 espías para ver y observar lo que había en la tierra prometida. Y demoraron 40 días en hacer una buena observación. Cuando volvieron, 2 de ellos, uno de ellos era Caleb, había informado, como dice el pasaje, las noticias según la fidelidad de su corazón. ¿Qué había pasado? ¿Él había visto otra cosa? ¿Él había ido a otro lugar? ¿Él no había estado en el mismo sitio y estaba en un lugar diferente? No, él tenía una percepción distinta. Él tenía una visión de la voluntad de Dios primero, y a través de la visión de la voluntad de Dios, él había visto el lugar donde estaban llegando. Y claro, y efectivamente, cuando llegan todos no podían mentir y dicen, sí, cabalmente en esta tierra fluye leche y miel. O sea, es verdad lo que ha dicho Dios, pero hay unas ciudades fortificadas, muy grandes, con unas columnas y murallas enormes. ¿Producto de qué? Producto de que ahí viven unos hombres muy grandes. Son gigantes. ¿Y por qué
Caleb no los había visto. Él dice que los había visto, pero él estaba diciendo, el Señor nos ha prometido esta tierra, Él nos ha dicho que la vamos a tomar, y pueden ser gigantes, pueden ser personas normales, yo creo que la vamos a tomar. Fue valiente. ¿Por qué? Porque fue fiel a la voluntad de Dios. ¿Y por qué fue fiel a la voluntad de Dios? Porque confiaba en Dios. Porque le creía. Porque la valentía proviene de la fe en lo que Dios dice. Y el desánimo viene del temor, de la incredulidad. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación muy complicada para ti, de repente en salud, de repente en alguna cosa administrativa, legal, laboral, y de pronto te invade un temor? Pues es la duda. De repente alguien sale el médico y después de que han estado confiando en Dios, orando porque la persona que está siendo intervenida quirúrgicamente, pues vienen las noticias y te dice el médico, no sé cómo será esto, va a depender de esta noche para ver su recuperación. Y en ese instante te olvidas todo lo que estabas haciendo. Estabas orando, estabas confiando en Dios, te habías abrazado a una de sus promesas y habías dejado tu inquietud y tu problema en manos de Él. Y ese momento retomas todo otra vez para ti y sientes temor. ¿Y qué pasa si no recupero? ¿Y qué pasa si no salen las cosas como planeaba? ¿Y qué tal si este negocio se derrumba? ¿Y qué pasa si mi matrimonio no se restaura? El desánimo viene del temor, de la incredulidad, y llega cuando le prestas atención a las mentiras del diablo. ¿Tú crees que Dios te va a conceder esto a ti que estás andando como andas? ¿Tú que eres un cristiano de medio pelo? ¿Tú crees que Dios se va a fijar en ti para cuidarte personalmente cuando estás siendo tan pecador? Y entonces dices, cierto, mi vida no refleja lo que yo quiero y realmente Dios me ha abandonado, me va a abandonar, no va a salir esto bien. Y entonces sufres. Yo quiero que lean en un momento de descanso que tengan por ahí hoy mismo o el feriado, los capítulos 13 y 14 del libro del relato de Números. Y van a ver que los espías dijeron lo que estaba en su corazón. Ellos entraron y aunque vieron que las cosas eran como Dios les había dicho, pensaron que las dificultades eran mucho más grandes que Dios. Yo creo que lo que Dios nos ha dicho es la mitad, no nos ha dicho toda la verdad. Porque yo aquí veo, dice uno de ellos, que los gigantes son enormes y nosotros a su lado somos como si fuéramos langostas. ¿Cómo nos vamos a vencer a ellos? ¿Cómo vamos a tomar posesión de estas tierras si ellos están bien apertrechados? Es más, tienen ciudades fortificadas. Y sin embargo aparece Caleb y dice, Dios está con nosotros. Yo no veo gigantes, yo no veo cosas enormes, yo veo a Dios. Yo veo que Él va a cumplir su promesa y no van a haber problemas. Caleb, a pesar de que enfrentó la terrible circunstancia de tener que mantener su posición pese a que todo el pueblo ya quería apedrear a Moisés y seguramente a los dos espías también que estaban diciendo cosas a favor, él estaba basándose en algo que en el futuro Santiago, el hermano de Jesús, iba a escribir.
Y dice en Santiago 1, leemos desde el 5 al 6. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿qué es falta de sabiduría? Es carecer de la capacidad suficiente como para obedecer y hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? No es sabiduría el que conoce mucho, el que tiene varias profesiones, no es sabio ese, sino sabio es quien se conduce según lo que Dios dice que se debe hacer. Entonces, Santiago nos dice, si a alguno de ustedes le falta todavía la capacidad de hacer la voluntad de Dios, le falta sabiduría, ¿a quién se las van a pedir? ¿A las abacitas? El Equeco tendrá un diccionario, un grupo espiritual que le pueda a uno dar esa posibilidad. Dice, pídasela a Dios, el cual le da a todos abundantemente. Y sin reproches, pero ¿cómo pues otra vez me estás pidiendo sabiduría? Va sabiduría para ti y te será dada. Y dice que el Señor te pone a ti la capacidad de hacer lo que Él quiere, para que nunca más te equivoques, para que nunca más hagas tu voluntad. Y Santiago agrega algo que es importante tomar en cuenta, pero pida con fe, no dudando, porque ¿qué duda? Es semejante a una onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. ¿Crees tú que puedes pedirle a Dios que Él obre en tu vida para que tú seas el hombre y la mujer que Él quiere que seas? Bien, pídeselo con fe. Puedes decir, Señor, no puedo más con mi carácter, no puedo más con la forma en la que reacciono ante las circunstancias, no puedo más ante mi mal relacionamiento que tengo con otras personas, no puedo más ante mi poca capacidad para hacer algo. Quiero hacer tu voluntad, quiero hacer lo que tú dices que debería yo hacer. Y dice el Señor que te será dada en abundancia, pero siempre y cuando tú le pidas con fe. Porque siempre solemos escuchar oraciones, y lo hago yo con mucha frecuencia porque asisto a algunos grupos de vigilia de oración, como la que va a haber este viernes, por ejemplo, acá en la iglesia. Y entonces dicen, Señor, si es tu voluntad, ¿cómo si es tu voluntad? ¿No sabes si es su voluntad? Si está escrito, ¿sabes cuál es su voluntad? Tú me puedes conceder que yo sea un buen vecino. Claro que es su voluntad. Si es tu voluntad, Señor, permite que yo arregle mi discordia con mi esposa. Pero claro que es su voluntad. Y no puedes ponérsela en condición, entonces estás poniendo falta de fe. No creo, Señor, que tú puedas arreglar. Mi esposa es tan... y yo soy peor, entonces no creo que tú puedas hacer nada entre nosotros dos. ¿A quién te estás dirigiendo? Cuando oras no debes tener dudas. Si dudas, es porque temes. Cuando temes, no hay fe. No tendrás una buena relación con Dios si te presentas con dudas delante de Él, creyendo que será posible para ti, Señor. Si tú quieres, ¿podré salir de este mi problema? Para Dios no hay nada imposible, dice el Señor Jesús. Entonces Caleb había venido con noticias que él tenía en su corazón. ¿Qué tenía en su corazón? Profunda fe. Sabía que Dios no falla, sabía que Dios no miente, sabía que Dios no los había llevado allá para hacerse la burla de ellos, sabía que los había hecho llegar hasta ese sitio. ¿Para qué? Para que entren y tomen la tierra prometida. Y en hebreo la palabra corazón refleja los pensamientos. Quiere decir que Caleb no estaba siendo emotivo. Había dicho, ay sí, no, Diosito nos va a hacer nomás nuestro milagro. No estaba en eso Caleb. Él había visto a obrar a Dios. Y había estado consciente de que Dios era capaz de llevarlos a través del desierto sin que sufran. ¿Por qué sufrían? Porque no querían someterse a la voluntad de Dios. La fe de Caleb no era una fe ciega. Venía de conocer a Dios
conscientemente. ¿Cómo tendrás más fe? Conociendo eso, viéndolo obrar en tu vida, palpando cada cosa que hace a favor de tus circunstancias, a favor de ti, a pesar de que el resultado no te agrade. Basado en la promesa de Dios, Caleb sabe que Él está con ellos y que lógicamente no van a tener problemas. La fe, si tú dices tener fe, tiene que ser demostrada y vista por otros. No solamente puedes decir, sí, yo tengo fe, y después ponerte a temblar porque no sé si realmente pasará lo que Dios te ha dicho que va a pasar. En un relato de los evangelios aparece un centurión que se acerca a Jesús y le dice: Señor, yo sé que tú tienes autoridad sobre toda enfermedad. Yo sé que tú eres el Señor. Y quiero que tú digas simplemente que mi siervo sane. No quiero que vayas a mi casa, no es necesario. Con que solo tú digas, mi siervo sanará. Y le hace una aseveración más este centurión y le dice: yo soy un hombre de autoridad. Y basado en mi autoridad, yo sé que si le digo a uno de mis soldados, anda, él va. Y le digo, ven, él viene. Basado en mi autoridad. Yo sé que tú tienes autoridad y que no es necesario que vayas a mi casa. Y entonces, el Señor Jesús dice: realmente no he visto fe en todo Israel como la que tiene este hombre. ¿Dónde estaba la diferencia? El centurión reconocía la autoridad de Jesús. Querido hermano, hermana, te digo, ¿reconoces la autoridad de Jesús en tu vida? ¿Reconoces que realmente es el Señor de todo? ¿Que Él es capaz de cambiar tus circunstancias, de mejorar tus condiciones? ¿O realmente crees que hay otras opciones? La fe se ve en la forma en la que vives el cristianismo. Tu vida adquiere otro sentido con una fe genuina en Dios. Eres un hombre confiado, eres una mujer tranquila, eres alguien que no pierde el hilo de las cosas. ¿Por qué? Porque sabes que es el Señor el que está controlando tu vida. Y sabes que a pesar de que las cosas que estén pasando a tu alrededor no sean de tu agrado, o tú no las quisieras aceptar, debes saber que eso dice la palabra de Dios, que es para bien. Si crees eso, entonces vas a aceptar que cualquier circunstancia que pasara es bueno para tu vida. Amén. El segundo punto es que veremos a Josué que siguió plenamente al Señor. Capítulo 14 de Josué, versos 8 y 10. Está hablando Caleb con Josué y le dice: también sabes que los hermanos que me acompañaron desanimaron al pueblo, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese día Moisés hizo este juramento: la tierra donde has puesto el pie será tuya. Falta decir yo le creo, pero eso es lo que dijo Caleb. El Señor me ha dado, dice, será la herencia perpetua de tus hijos por cuanto seguiste con fidelidad al Señor mi Dios. Y agrega Caleb: el Señor me ha dado 45 años más de vida, tal y como Él se lo dijo a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Así que ahora tengo 85 años. Bueno, uno pareciera, ¿qué relato más raro? Bueno, estaba bien hasta donde dice que Dios le iba a dar lo que había pisado la planta de sus pies, pero ¿y qué es esa recopilación de datos acerca de la edad?
Veremos que Caleb siguió a Dios no porque él era un tipo bueno, ni era un tipo inteligente, ni conocía y con alta experiencia, sino lo hizo por obediencia. Y no se quejó ni una sola vez. En cambio, los otros espías no le hicieron dudar, a pesar de que ellos estaban allí y eran mayor en número. Aquí no hubo democracia. Como todos piensan que es malo, entonces es malo. Él dijo, Dios dice que es bueno y es bueno. Pero tú eres el único juntamente con Josué que está opinando lo mismo. Sí, y me mantengo. Y sostengo que es así. Pero los otros han visto también, pero los otros han estado allá. Y ellos dicen que no va a ser bueno para nosotros. Pues yo digo que Dios dice que sí es bueno. Ellos no se desanimaron por más que los espías hicieron poner en duda a todo el pueblo. Estaba otra vez Caleb viviendo lo que el salmista en el Salmo 26 iba a describir. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. He andado sin titubear. Ustedes dicen que Dios ha mentido, que Dios nos ha engañado, pues yo no dudo de que Dios ha dicho la verdad y que ese lugar es bueno para nosotros. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Por qué pone esa reminiscencia de años? Si ustedes van al relato de Números, dice que 40 años no entraron en la tierra prometida. ¿Por qué? Por esa falta de fe de los espías. Pero qué cosa seria. Estos hombres dudan y ahora nos tienen otra vez 40 años más fuera del lugar donde Dios nos ha prometido. Pero hay algo sumamente interesante que refleja la palabra de Dios, porque pone en textual lo que Caleb había dicho. Y dice, cuando estaba haciendo su recopilación de datos, le dice a Josué, también sabes que los hermanos que me acompañaron desanimaron al pueblo. Qué maravillosa forma de ser íntegro. Confiar que aún ellos que habían fallado, que le habían hecho quedar 40 años más esperando la bendición de entrar a la tierra prometida, él los considera mis hermanos. No, yo hubiese dicho estos infieles, no menos. Por culpa de esto estamos aquí. ¿Qué dices tú cuando alguien te falla? Le recuerdas a toda la familia. ¿Qué dices cuando alguien no cumple, te perjudica, te hace entusiasmar? ¿Qué haces? Hermano querido, lo quieres matar, ¿no? 40 años no entró por culpa de ellos. Y Caleb se mantuvo fiel. Dios me ha dicho que esto sale y sale. Pero llevan 38 años. Sale. Y uno dice, ¿por qué tanto tiempo? Y lean el relato, dice el Señor, ¿cuántos días se tomaron en revisar la tierra prometida? Y claro, cuando uno se pone a analizar lo que Dios está preguntando, uno le dice decir, pero nada, o sea, se nos hemos mirado y hemos dicho, perfecto, vamos, entremos, media hora. Dios te había prometido, Dios te dijo que eso era bueno. No, 40 días se tomaron para ir y revisar y mirar y estar al tanto de qué cosas se iban a encontrar. Y entonces dice el Señor, 40 días se tomaron, por cada día, 1 año no podrán entrar. Claro, ese rato sí le ha debido dar ganas de quererlos matar a los espías, ¿no? Tanto tiempo nos hemos tomado para decir que está mal esto, cuando en realidad estaba bien. ¿Cuál fue el secreto de Caleb? Que mantuvo su integridad. Él confiaba en Dios y sabía que la promesa que él hizo a través de Moisés se cumpliría. Moisés le había dicho, donde pisen tus pies, eso va a ser tuyo. Y Caleb podía dar testimonio de fe.
porque había seguido a Dios en integridad y confianza. Quiere decir que nunca había dudado de él. Siempre creyó que Dios decía la verdad. Aún en medio de las dificultades, aún en medio de los peligros, aún en medio de los sufrimientos, ahí estaba Caleb firme, creyendo que Dios sí iba a cumplir su promesa. Cuando Dios le dijo a Abraham que entregue a su único hijo, Isaac, este obedeció. Y el Señor le dijo, literalmente, reconozco que obedeces con integridad. No a medias, no de vez en cuando, no cuando te conviene, o cuando sí ves que la cosa ya está corriendo, ya, entonces ahora sí le creo a Dios. Aún en los momentos difíciles, aún cuando no hay luz al final del túnel, aún ahí sigo creyéndole a Dios. Cuando nosotros nos aferramos a alguna cosa que podemos alcanzar, algo humano, algo tangible, pues no podemos recibir nada en esta mano cerrada de parte de la mano de Dios. No podemos. No vamos a recibir nada si seguimos aferrados a las cosas que yo creo que son vitales para mí. Por eso Dios, y demuestra el relato de diferentes personajes en la Biblia, los lleva al desierto, donde no hay nada, no hay ayuda, no hay señal de celular, nadie que te socorra. ¿Para qué? Para que confíes solamente en Él y en su poder. Te lleva a la circunstancia más extrema y difícil, ¿para qué? Para que no dudes de que Él está al control de todo. Por eso debes quitar tu mirada del mundo y solo contempla la obra de Jesús en la cruz. Haz que Él sea tu Señor y tu Salvador. Pon toda tu confianza en Él. Síguelo íntegramente, completamente. No te hagas de otro Señor. No vayas por si acaso a las 12 del 24, por si acaso compraré unos billetes, por ahí de repente lo ayudamos a Dios. Caleb, en el tercer punto, mostró su valentía. Dice el verso 11 y el 15. Pero aún me siento tan fuerte. ¿Cuántos años dijo que tenía? 85. Me siento tan fuerte como el día en que Moisés me envió a reconocer la tierra. Tengo fuerzas para pelear y para salir y entrar. Ese sí que es un hombre de valor. Por lo tanto te pido que me des este monte del cual habló el Señor aquel día. Tú eres testigo. Para que vean que Caleb no está hablando de, mira, yo creo que Diosito me tiene reservado un lugarcito y va a estar nomás bien. Le dice, yo sé que ahí viven los anaquitas. ¿Quiénes eran ellos? Los gigantes. Y tienen grandes ciudades fortificadas. Bien equipadas están. Pero con la ayuda del Señor puedo vencerlos y echarlos de esas tierras, porque son mías. El Señor me las ha dado. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefune, el kenicita, y como herencia le dio Hebrón. Hasta el día de hoy es su herencia, porque siguió fielmente al Señor, al Dios de Israel. Antes Hebrón se llamaba Kiriat Arba, porque Arba era un hombre importante entre los anaquitas. Sabe, dice su Goliat. Y después de eso, hubo paz en la tierra. ¿Después de qué? Después de que después de que Caleb entró y sacó a los anaquitas de su tierra. Caleb se sentía fuerte como para seguir luchando. ¿Por qué? Porque confiaba que Dios es su fortaleza. Sabía que Él lo iba a fortalecer para cada instante. Creo que pueda arreglar esa situación con estas personas porque realmente me sacan de mis casillas. Dios es tu fortaleza. Él va a hacer que tú puedas superar esa prueba. Ve confiado. Y por medio de Moisés, Dios le había prometido esa tierra y él la tomaría porque confiaba en Dios. ¿No estaban ahí los gigantes? Continuaban 40 años después, seguro. No es que se habían achicado, no habían estado en condición diferente,
tienen ciudades fortificadas, no estaban en ruinas. Él no veía esa condición. Él no veía el tamaño del problema. Veía la grandeza de su Dios. Ese lugar había sido observado por los espías. Vean ustedes que en el relato de haber entrado a la tierra prometida, estos bárbaros salieron con unas uvas que las tuvieron que traer agarradas a palos. ¿Por qué? Porque eran grandes como melones. Dice, las uvas. Fíjate cómo serían los melones. Así que había para disfrutar esa tierra, pero a pesar de que eso estaba en sus condiciones, ellos prefirieron pensar que la gente que estaba allí era más fuerte que Dios. Ese lugar había sido observado y estaban todavía los gigantes, y entonces cualquier sensato le diría, pero Caleb, ¿para qué quieres esa tierra? ¿Para qué te quieres meter en problemas? ¿Por qué vas a ir a luchar contra los gigantes? Y él dijo, Dios me la ha dado. Dios me ha dicho que eso es mío. Dios me ha prometido a mí que yo voy a estar allá. Caleb quería hacer la voluntad de Dios en todo. Y quería ser obediente, aunque no sea ni lógico ni sensato. ¿Cuántos años hemos dicho que tenía? 85. ¿Qué dice que era? Era viejo, ¿no? Pero obvio, 85 años. Pero no decaían sus fuerzas. Él dice, aún me siento tan fuerte como el día en que Moisés me mandó a reconocer la tierra. Estoy todavía como de 40 años. ¿Por qué? Porque él sabía también que un día el salmista iba a escribir que el Señor a los que los ama los rejuvenece como, ¿qué dice? Como las águilas. Que los chicos se cansan, los jóvenes se agotan, pero los que confían en el Señor, nuevas fuerzas tienen. Pues el Señor no miente y no está diciendo cosas extrañas. Él creía en el poder del Todopoderoso. Y tal vez de repente también, de alguna manera, el Señor le había revelado lo que el salmista iba a escribir años después, en el Salmo 92, versos 12 al 15. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Qué maravillosa forma en que el salmista dice, todo aquel que depende de la voluntad de Dios, que está en sus atrios, que está con él, que vive al día con él, que está dependiendo de lo que Dios hace, que es un pámpano que está pegado al tronco, que es Jesús. Dice, no va a tener dificultades ni siquiera cuando tenga una edad adulta. Con la fe inmutable no hay edad. Pero más de uno de repente podría observar y decir, ahora sí encontramos razón a ciertas cosas que suceden. Dice, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. De ahí debe salir entonces lo de viejos verdes. Está haciendo una analogía con una palmera, con un cedro. Y un cedro verde es fuerte, da fruto. Y aunque esté viejo, sigue siendo vigoroso. Es un cedro, es una palmera. Y hay personas que a los 30 años ya han tirado la toalla. Ya no, Dios ya no va a hacer nada conmigo. El Señor a mí me llamó cuando yo tenía 40 años. Espero que me ponga como Caleb otros 45 así. Deseo. La fe está en la práctica, en la valentía, en cómo estás viviendo tu vida. Debes tener un corazón valiente. Tienes que estar firme ante las dificultades y soportar, teniendo
fe con firmeza, sabiendo en quién has creído. Si alguien cree y dice, yo ya cumplí mi ciclo, pues debería ver a Caleb. Y si alguien dice, no, yo no estoy listo para servir, debería ver a Caleb. Copien el ejemplo de este hombre y sirvan con valentía en la obra de Dios. Entonces, dice, recibió la bendición de Josué. Y recibió la herencia. ¿Cuál? Esa herencia que había esperado toda su vida. Él le había creído a Dios. Él les dijo, yo los voy a llevar a la tierra prometida. Y por culpa de unos tuvieron que caminar 40 años. Y cuando llegaron a la tierra prometida, dijo, ahora sí. Y por culpa de otros, tuvo que esperar 40 años más. Pero no declinó su fe. No decayó. Y siguió pensando que Dios sí es fiel. Y entonces sí, recibió la herencia. Si eres fiel al Señor, si tú confías en Él con integridad, vas a recibir la herencia que nunca se daña. Es la que es eterna, que está reservada para ti. Y en esta tierra también dice, el resultado que tendrás será paz con Dios. Que siempre estará contigo, con tu familia y en tus planes. Y en todo lo que hagas tendrás paz. Concluimos diciendo que hay dos personas a las cuales Jesús alabó por su fe. El que hemos visto ya, el centurión, y la mujer sirofenicia. ¿Se acuerdan de ella? Esta mujer se acercó y le dijo, Señor, dame lo que te pido. Y Jesús le dijo, está reservado para los hijos de Israel. Y ella dijo, no importa que sean las migajas, lo que cae del borde de la mesa de los hijos de Israel, eso es suficiente para mí. Esa fe, no la abundancia, no un acto magnífico, esa pequeña fe, esas migajas ella consideraba mucho, es más, lo consideraba suficiente. Y eso para mí ya es bueno. Y eso es lo que alabó el Señor Jesús. Dijo, una mujer que puede valorar lo que Dios le da, aunque parezca que es muy poco, realmente tiene mucha fe. Amén. Los discípulos demostraron en innumerable cantidad de veces que no tenían fe. Andaban al lado del Señor, lo veían al Señor haciendo señales, milagros, prodigios, y seguían sin fe. Y fueron reprendidos varias veces también. ¿Se acuerdan uno de ellos? ¿Cuántos panes tienen? No sé, que vayan a comprar. ¿Cuántos tienen ustedes? Y tenemos unos panes y pescados también. Pero eso no va a alcanzar. Ni aunque hiciéramos ahorita una colecta, no encontramos tanta plata como para comprar para todos ellos. Y el más singular es Pedro, que está mirando desde su barca y lo ve a Jesús venir caminando sobre el mar, embravecido. Y le dice, ven. Y Pedro, impulsivo como es, igual que yo, salta de la barca y dice, voy. Y empieza a caminar, pero de pronto se da cuenta que hay un temporal a su alrededor, que las condiciones no son de brisa, sino de tormenta. Y entonces se empieza a hundir. ¿Qué tuvo? ¿Qué dice el relato? Que tuvo miedo. ¿Qué le faltó? Valor, le faltó fe. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? ¿Qué te pasó? ¿Por qué dudaste? ¿Dónde está tu fe? Soy yo el que te está diciendo, soy yo el que te he llamado. ¿Por qué le crees a la tormenta? ¿Por qué le crees a los problemas? ¿Por qué les crees a las circunstancias? Créele a Dios. El pastor Pablo, porque a las iglesias en las que él iba lo reconocían como tal, él rogaba por los hermanos de Tesalónica para que sean perfeccionados en su fe, perfeccionados. Y en la carrera de la fe, donde todos corren, algunos están retrasados. Y la idea de perfección no es absoluta y sin dudar, es llegar a las primeras líneas, estar lo más adelante posible. Significa que uno está constantemente remendando las redes
para que la pesca no se pierda. La fe no es un regalo completo. Crece como la semilla de mostaza. No se puede tener una fe perfecta de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque la fe crece y viene por el oír. Y oír la palabra de Dios. Es que no puedes arrodillarte 3 días sobre 2 pepas de durazno y decir, Señor, ahora sí, con este sacrificio que voy a hacer, lléname de fe. El Señor te va a decir, y si abres mi Biblia, ¿qué tal? ¿Y qué tal si te pones a leer? ¿Y qué tal si asistes a los estudios de la iglesia? ¿Qué tal si te compenetras en todo lo que yo estoy enseñando a través de mi palabra? El padre de la fe, Abraham, comenzó su carrera de fe a los 75 años. Y fue reconocido por su fe cuando tenía 100. Ahí ya lo dudó. Dijo, puedo sacrificar a mi único hijo y sé que igualito el Señor va a cumplir la promesa. Antes, sí, ya hemos recapitulado que falló. Yo tengo varios años de cristiano, tal vez menos que muchos de ustedes, y tengo algunos de pastor, menos también de muchos pastores que tienen gran trayectoria. Y todavía mi fe está creciendo. Pero yo estoy entusiasmado y contento con el trabajo pastoral. ¿Cuándo? Cuando veo que la fe de nuestra iglesia va creciendo. Porque la fe viene por el oír. Quiere decir que están leyendo la palabra de Dios. Quiere decir que están asimilando lo que se lleva en los estudios que tenemos durante las reuniones ministeriales. Quiere decir que se están preocupando por su salvación. Quiere decir que le están prestando interés al Señor como lo primero en su vida. Por eso me entusiasmo. No tienes que esperar que tu fe sea enorme. Usa la fe que tienes. ¿Para qué? Para honrar a Dios todo el tiempo. Mi oración es que podamos vivir por fe. Que dejemos de buscar las heridas de los clavos en las manos de Jesús. Y que sigamos plenamente lo que Dios manda. No esperes que Dios te compruebe que Él lo va a hacer. Créele. Créele. Porque la fe viene por el oír. Oír la palabra de Dios. Aférrate a las Escrituras. No dejes que nunca nada te separe de eso. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. No es porque sea un Dios exigente, no es porque sea un Dios demasiado rígido, es porque la fe te hace entender lo que es Él. Vas a tener fe cuando entiendas y comprendas y conozcas al Señor. Vas a tener fe cuando verdaderamente tu intimidad con Él sea profunda. Realmente que el Señor esta semana nos dé la capacidad de la abundancia de buscar su palabra, de buscar estar en comunión con Él, de buscar en cumplir lo que el Señor quiere para con mis hermanos y desear de todo corazón que esta semana podamos ver a Dios obrar en mi vida, en las grandes cosas y en las pequeñas. Fue una realización de Comunidad Cristiana de Restauración.